Bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar un equipo de $245, 245 euros para jugar a cualquier juego. Sí, en 1080 por supuesto, obviamente no vas a poder jugar. Vas a poder jugar en 4K pero te va a ir muy lento, pero es especialmente para jugar en 1080 en Full HD. Y también obviamente cómo vamos a montar este equipo. Y sí, de AliExpress, un Xeon, ¿no? Todos los componentes menos la caja y la fuente son de AliExpress. Tengo dos presupuestos, este que es de 245 y uno de 233. Pero el de 233 te lo voy a comentar al final qué componentes son para poder bajar ese presupuesto si estás muy ajustado. Y si no, tenés esta opción que, bueno, es un poquito cara, no es mucho más, serán $10 más caro, nada. Pero bueno, cada uno se ajusta a su presupuesto. Así que vamos a ir con la intro y después de la intro te voy a comentar qué componentes utilicé, los precios, obviamente las características de cada componente. Abajo en la descripción te dejo los links de AliExpress o según otros componentes que te deja también el link, por ejemplo, de Amazon y de Mars Gaming. Esta caja es una Mars Gaming, ya te doy un adelanto. Y además el link de los otros componentes para poder abaratar un poquito más el presupuesto. Y después, obviamente, el test en juego, porque si no, ¿para qué va a servir que te muestre todo esto si al final no te voy a mostrar los juegos? Y además todo el montaje del equipo. Así que nada, vamos con la intro y ahora sí nos metemos a fondo con este equipo gaming de 245, 233 dólares. Argentomática. De disipador del procesador vamos a utilizar un Vivo que te dejo aquí arriba en las tarjetas y también abajo en la descripción el video completo del análisis de este disipador, que la verdad que es muy bueno, enfría muy pero muy bien. De placa base vamos a utilizar una Athermeter, un conjunto por supuesto de placa base X99 DDR4 con un Xeon E5 2640 V4 de 2.4 GHz. Este procesador cuenta con 10 núcleos y 20 hilos. Contamos con dos memorias RAM de 8 GB de 3200 MHz. DDR4 por supuesto que ya vienen incluidos en este combo, con el cual tenemos 16 GB de RAM, que es lo justo y necesario para poder jugar a cualquier juego sin ningún tipo de problema. De disco de almacenamiento vamos a utilizar un Battlefield de 500 GB. Bueno, 2,5 por supuesto, y para mí es la mejor marca de AliExpress, la más confiable para mí, nunca tuve ningún problema y eso que he comprado muchos discos, así que vamos a ir con esta marca. Tarjeta de video vamos a utilizar una AMD RX 580 de 8 GB, DDR5 de 256 bits, muy importante, frecuencia del core de 1244 y la frecuencia de memoria 1750. La caja que vamos a utilizar es una Mars Gaming MC-S2, que por cierto te dejo aquí arriba las tarjetas de la review completa de esta caja. Y como fuente de alimentación vamos a utilizar una Anima AP4 ATX de 600 watts. A ver, es una fuente genérica, pero la verdad que está bastante bien, tiene muy buenas calificaciones en Amazon. También por supuesto abajo en la descripción te voy a dejar el enlace. Y como te comenté en el video, podemos abaratar un poquitito más los costos, que es con esta torre de Amazon, que ya viene con una fuente de alimentación de 500 watts. Con lo cual, si querés abaratar aún más los costos, porque no sé, o tenés poco presupuesto o no te gustan los RGB, bueno, tenés esta opción que ya te viene una fuente de alimentación con la caja. Eso sí, es de 100 watts menos, que igualmente va a ir perfectamente bien. Pero bueno, no lo armé con esa caja porque cuando fui a comprarlo no había. Y bueno, y ya tenía esta caja que también está muy económica. Con lo cual también son dos muy buenas opciones para poder armarte un PC para jugar. Vamos a pasar a los precios de los componentes, ¿no? Algo muy importante en este video. Así que vamos a empezar por la placa base, que el conjunto con placa base, memoria y procesador me costó 99 euros. El cooler me salió 18 euros. El disco SSD 19 euros. La tarjeta gráfica, esto es lo más importante, 61 euros. Muy económica y ahora van a ver el rendimiento que va muy pero muy bien. La verdad estoy muy sorprendido del rendimiento de este equipo, más que nada por el precio. Ya lo van a ver en los videos, en los gameplays que hice de algunos juegos, y van a ver el rendimiento de este equipo.
La caja Mars Gaming, 29 euros. Y la fuente de alimentación de 600 watts, 18 euros. Esto es con el presupuesto de 245. Pero si le sacamos el precio de esta caja y de esta fuente y le ponemos lo otro de Amazon, que sería la fuente y la caja, son 34 euros y nos quedarían más o menos en 233 euros, 230 dólares, 230 euros. Y bueno, sabiendo ya los precios de los dos presupuestos, voy a mostrarles rápidamente el montaje, unas imágenes del montaje que hice y ahí sí, boom, de lleno a los gameplays y un resumen final de a ver qué me pareció, que ya saben mi opinión. Y también, por supuesto, espero que vos me dejéis abajo en la descripción, en los comentarios, perdón, qué pensás de este equipo, o qué le hubieses puesto, qué no le hubieses puesto, o si conocés a una configuración más económica todavía con este mismo rendimiento. Te va a sorprender, te va a sorprender, te va a sorprender. Así que vamos con el montaje y los tests en videojuegos para ver su rendimiento. El primer juego que vamos a probar es el Elden Ring. Como dije al principio del video o durante el video, todos los juegos los vamos a probar en 1080, en Full HD. Y después, en este caso, en este juego la configuración de gráficos está en el máximo que da el juego, sin ningún otro tipo de configuración ni personalización, simplemente el máximo del juego. Tengamos en cuenta que el Elden Ring está configurado u optimizado, digamos, para que máximo vaya a 60 FPS. Claro, aunque vos tengas una 4090 y un equipo de 20.000 euros, 20.000 dólares, igual te va a funcionar a 60 FPS máximo. No necesitas tener un equipo muy caro para poder llegar a los 60 FPS. En este caso, con esta 580, podemos ver que va entre, 45 para arriba hasta los 50. La temperatura del CPU está en 76 grados, está bastante normal. El uso del GPU de la gráfica está como tiene que ser, al 100%, o sea, se aprovecha al 100% con este procesador. La memoria está utilizando 4 GB de 16 GB. El CPU, temperatura a 60 grados, pero muy bien. Y el uso varía del 15%, vamos a ponerle de 15% al 20 y pico. Con lo cual está también muy bien. Con lo cual, si te gusta jugar al Elden Ring, sabes que, o te gustaría jugar, acá te vas a dar cuenta que no necesitas un equipo de más de 500 dólares. Simplemente con este equipo vas a poder jugar a 50 FPS, que está muy bien. Tengamos en cuenta el precio, el valor del equipo. Así que, visto el Elden Ring, vamos a pasar al siguiente juego. El próximo juego es el The Shadow of the Tomb Raider en 1080 y en gráficos en la más alta del juego. Vamos a ver cómo rinde. Va a rendir entre todo muy bien, como podemos ver, 60, casi 70 FPS. Ahora cuando lleguemos a la iluminación y donde hay más personajes y más texturas, va a bajar por supuesto. Pero miren, 53, 52, ahora cuando se termine la cinemática quizás baje un poco más, pero así todo está muy bien. Ustedes lo pueden estar viendo. Ahí estamos ya en el juego, 53 FPS con la cantidad de iluminaciones, de personajes que hay alrededor, animaciones como dije, de texturas. 55 FPS, es algo increíble que pueda mover este juego a esa cantidad de FPS. Respecto a los consumos y temperaturas, bueno, estamos viendo en pantalla que son 4 grados más que el del Ring. FPS 60, 57, como dije antes, va muy bien. Consumo 100%, como tiene que ir. Temperatura del CPU, como el del Ring, perfecto. Consumo también prácticamente lo mismo. Memoria 2 GB más o 1 GB y medio más. Pero bueno, así todo, 50, 60 FPS. La verdad que me sorprende muchísimo que estoy dando este rendimiento. No sé qué les parece a ustedes, también lo pueden dejar en comentarios. También qué les parece el rendimiento en este juego, en el Tomb Raider.
Y bueno, y vamos a pasar a otro juego más para ver cómo se comporta. Momento de GTA V, 1080 por supuesto, y los gráficos, se me fue un poco la mierda, acá gráficos, pero la puta madre, ahí está, gráfico, bajamos mejor con la flechita, le ponemos muy alta, al máximo del juego, 1080, al máximo como en el resto de juegos, ¿no? Vamos a ver, ahora en el menú dice 165, obviamente que va a ser menos, pero bueno, ahí estamos, a ver. Ahí bajó 80, 81 FPS con un equipo de $200. La verdad que no puedo creer el rendimiento de este equipo. 93, 92, 90 FPS. Obviamente, como en el resto de juegos, es según donde estemos, según el ambiente. Pero es increíble que podemos jugar a este juego y en el resto a un pero muy buen rendimiento. Con lo que respecta a temperaturas y consumos, como vemos ahí en pantalla, 73 grados, también está dentro de lo normal. Consumo de la GPU, 50, a veces llega al 100%. Memoria, 4 GB de 16 GB. Temperatura del CPU, 60%. Y consumo, 20% vamos a ponerle del CPU. Y como dije, 80 FPS. No baja de los 80 FPS. Con lo cual, digo que este equipo funciona y vas a poder jugar a cualquier juego. Bueno, no sé qué te pareció a vos el rendimiento, pero a mí me encantó. Por $200, 200 euros. Es lógico que si sos como yo, que soy exigente con los gráficos, que me gusta que esté todo ahí al detalle, que se vea perfecto todo al máximo al mango, obviamente que este equipo no es para vos, ¿no? Obvio, pero si sos esa persona que no le interesa y simplemente quiere jugar o no tiene, como dije antes, el presupuesto para gastarse más de $1000, este es tu equipo, no lo dudes porque funciona muy, pero muy, muy bien. Así que no sé qué te pareció a vos este equipo. Como dije, espero que me lo dejes en los comentarios, qué componentes hubieses utilizado, otros o qué otra configuración hubieses hecho. Pero yo estoy muy contento por haber montado un equipo de 200 euros. Así que ya sabes, si te gustó, si te sirvió, como digo siempre, ya sabes qué hacer, ¿no? Te suscribís, le dejas un like y compartí el video. Compartilo porque me ayuda muchísimo para que la gente conozca mi contenido y si le gusta también se suscriba al canal y le deje likes a mi video. Así que ya sabes, cualquier duda, consulta, comentario o nota de este video en la caja de comentarios me lo puedes dejar, que ya sabes, te respondo lo más rápido posible. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau, chau.